madrugada del miércoles 31 de enero. Dicen los vecinos de la calle San Luis, en el granadino barrio del Albaicín, que nada vieron ni oyeron. Pero detrás de las puertas y ventanas cerradas de la que ahora se conoce en Granada como la Casa del Miedo, una mujer de 36 años debió gritar hasta la agonía durante un ritual satánico que duró 23 horas, casi un día entero. Encarnación Guardia, la víctima del ceremonial, tenía, según sus asesinos, el diablo en el cuerpo. Dos de sus primas y un exorcista aficionado, Mariano el pastelero, sometieron a Encarnación a una ceremonia salvaje de exorcismo que la ha llevado a la tumba. Para Encarnación, sola y desnuda en su agonía, lo último real fue el dolor y el aullido de los perros del Albaicín. Una semana después del crimen, la tranquilidad aparente de los detenidos como presuntos responsables de la muerte de Encarnación Guardia resulta escalofriante. Pero acude a la audiencia esposado pero tranquilo. Es hijo de una echadora de cartas y cree que ha heredado sus poderes. Según los primeros testimonios, debió llevar la voz cantante en la larga noche de la calle San Luis. ¡Hijo puta! ¡Pepe! ¡Venga ahí, hombre! ¡Asesino! ¡Asesino! Isabel y Enriqueta Guardia son hermanas, primas carnales de la difunta. Al ser detenidas, declararon públicamente que solo le hicieron a su prima lo que ella pidió, intentar sacarle el diablo del cuerpo. Josefa Fajardo Guardia, sobrina de la difunta, se incorporó a la sesión de exorcismo cuando Encarnación se encontraba ya entre la vida y la muerte. Los otros 3 detenidos han declarado contra ella hasta el último careo. Su familia está convencida de que estuvo a punto de ser la segunda víctima del ritual. La ciudad de Granada sigue el caso expectante, a medio camino entre la incredulidad y la sorpresa. En este crimen, víctima y verdugos son parientes, una familia muy conocida. Los Chirris, es decir, los Guardia y los Cirre, son conocidos en el Albaicín desde hace decenas de años. Esta es la casa principal del clan del que formaba parte Encarnación. Su padre, el Papa José, y su familia, entre 200 y 300 miembros, tienen la exclusiva de los caballos de picadores de 4 plazas de toros andaluzas y controlan parte de la construcción del Albaicín. Aquí vivía Encarnación, separada y con 2 hijos. De Francia trajo, según sus torturadores, el diablo que tenía en el cuerpo. Pero ellos lo que dicen es que ella ya hacía cosas del demonio en Francia. No me molestó usted eso. Ni por Dios bendito. Pero yo le digo lo que dicen ellos para que usted lo sepa. Eso es mentira. De esta casa salió Encarnación como tantas veces, a casa de su tita María y de sus primas Isabel y Enriqueta. Pero esta vez salió para no volver. Solo hay unos minutos de camino entre la casa de Papa José y Encarnación y la Casa del Miedo, la casa de la calle San Luis. Encarnación y sus primas la habían llamado. A nadie le extrañó que no volviera a dormir. Estaba en casa de la tita María con las primas. Encarnación salió de casa de su padre a las 5 de la tarde del martes 30 de enero. Dejó la costura, quizá alguno de los vestidos que le estaba haciendo a su tía María, y recorrió las pocas calles que separan ambas casas de la familia. Su hermana Carmen la encontró casi 24 horas después, en la tarde del miércoles, desnuda, chorreando sangre y gritando como una loca, en la casa de la calle San Luis. No quisieron ayudarme. Mi hermanica la metieron. Y después la cruz. Mi hermanica la metió el Pepe y el chico que bajaron. Le iban una manta que no nos la quisieron dar, la tuvimos que quitar de la cama. La metieron y yo me tenía que venir lloviendo que estaba cayendo el agua. Y entonces me volví para ese día criminales, la habéis matado. Y me tenían las cruces hechas así, todas sentadas ahí en la mesa. Así como, y a mi novio de mi niña, a todo el mundo hicieron las cruces como Satanás. Ella, la tribona, pandilla. A lo largo de esas casi 24 horas en manos de sus 2 primas y del pastelero, Encarnación sufrió un sangriento ceremonial,
Una sesión de tortura que para la Iglesia Católica nada tiene que ver con un exorcismo. Estos acontecimientos excitan mucho la imaginación y se pueden desfigurar fácilmente. Por otra parte, la Iglesia Católica es bastante reticente y prudente a la hora de aceptar verdadera intervención del demonio. Más bien lo que hay con frecuencia son casos de fuerte ignorancia que favorece la superstición. Otras veces son enfermedades psíquicas de distintos tipos. Puede haber, por ejemplo, en el acontecimiento que hubo en Granada, situaciones. Y a veces cuando son cosas continuadas o localizadas, estos asuntos pueden ser como tapaderas de otros fenómenos de distinta índole. En el origen de esa sesión de tortura de la calle San Luis, encontramos a María Alonso, tía de la difunta y madre de dos de las detenidas, Isabel y Enriqueta. La tía María culpa al demonio de la muerte de otro de sus hijos, que falleció hace 3 años de leucemia. La tía María dice que el espíritu de su hijo se le aparece todas las noches y que el demonio que se lo llevó estaba en el cuerpo de Encarnación. María Alonso padece ataques epilépticos, pero para ella el demonio es el verdadero causante de todas sus desgracias. Yo estoy muy mala, porque yo estoy muy mala y yo no puedo ahora mismo decir nada. ¿Sabe usted? Porque ahora ha sido un trago muy grande lo que hemos llevado. Vi con la muerte porque era mi sobrina. Sí, señora. Y vi con mis 2 niñas que me han metido ahí en la cárcel. Está usted y ya está. ¿Y usted no sabía nada de esto? ¿Cómo puede pasar una cosa tan rara? Nosotros estábamos atontados ahí, que mi niña hablaba por su abuela, porque decía que se la llevaba su abuela. Mañana viene el doctor, usted que la Mi otra niña, déjame. No, venga, María. Mi otra niña también me decía que tenía a su abuela metida en el cuerpo. A mí me daba unos masajes en la cabeza, me daban unos masajes en la cabeza y me quedaba dormida. Yo sé que le dan ataque esta mañana. Yo no sabía lo que estaban haciendo aquí, ¿sabe usted? Usted viene cuando usted Yo no lo sabía. La familia de Encarnación le atribuye el inicio de toda esta locura mortal. María Alonso, que es la responsable de todo crimen, porque eso viene desde cuando se murió un hijo suyo, que era una buena persona, un chiquillo que murió de cáncer, de leucemia, murió, y de entonces trae que esa señora le salió el espíritu en la cama, y es la que ha tenido todo ese envolvimiento hasta que han buscado a este criminal que ha sido el que le ha lavado el cerebro. Exacto. Ella ha sido la responsable de todo el crimen que hay aquí, que es la madre la responsable, que lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Y los sobrinos que tengo son todos muy buenos. Como ella, yo la he tratado aquí con mis hijas. Lo mejor que ha sido lo posible. Pero yo aquí los más, porque no le he visto ningún síntoma de ninguna clase. Y que la mañana que mi nieta salió de aquí, llegó a la puerta, estaba yo acostado y comenzó a porracear. Me levanté yo y entonces, ¿qué quiere? Y me dijo que entonces que era un espíritu, que era el espíritu de mi madre. Digo, venga, que te pego 2 guantes a la cara. María Alonso estaba en su casa en la calle San Luis en la noche del crimen. Y también su hijo Paco, hermano de las detenidas, primo también de la difunta Encarnación. Dicen que no oyeron nada, que no vieron nada. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Tu madre y tus hermanos? Pero hombre, ¿cómo no se vais a enterar de nada? Eso lo tenía liado entre el tío ese, lo tenía liado. De todas maneras. Yo al día te veía ahí hablando, te ponían a hablar, y yo qué sé, esta noche hay que hacer lo que iba a hacer. Una noche pues como era cualquiera, estaban todos los días, casi todas las noches ahí hablando. ¿Y quién iba a pensar que iba a pasar ni iba? Pero Paco, no me digas que si la tuvieron ahí 23 horas haciéndole todas esas barbaridades, no visteis nada a nadie. Pero al final de la sesión, cuando la hermana de Encarnación consiguió entrar en la casa, encontraría una nueva sorpresa. También su hija Josefa, Pepi, estaba allí. Dice el novio que estaba metido en una ducha con las 2 hermanas, con Enriqueta Alonso Guardia y Isabel Alonso Guardia en pelota bañándola y no la quería salir. Que decía después mía que le iban a hacer lo mismo que a su tía. Sí, porque decía que tenía el Satanás. Que estaba en pelota, la estaban duchando con agua fría. Que mi hermana le había metido el Satanás. Porque decían ellas que mi hija tenía el Satanás también metido en el cuerpo. Iban a hacer ese sacrificio con mi hija también. Después de su desgracia, la familia Guardia dice y repite que Encarnación jamás había practicado ningún tipo de espiritismo. Mi madre nunca ha dicho nada ni del diablo ni nada malo.
solo de Dios y de la Virgen. El padre y la hermana de Encarnación nos muestran sus objetos personales, sus objetos de devoción. Se preguntan una y otra vez cómo ha podido caer sobre ellos esta locura. Esto es de venir de Francia loca. Las pócimas que le hicieron beber a Encarnación fueron la causa de su muerte. Si hubo o no empalamiento, si le introdujeron un palo o un brazo por la vagina o el ano, tendrá que decirlo el informe forense. Nosotros pensamos que la causa del fallecimiento fue los problemas metabólicos secundarios a una intoxicación por sodio. En lo que hemos revisado estos días, no hay ningún caso descrito de sobrevivencia cuando hay cifras de sodio por encima. Y la paciente, cuando llegó a nuestro servicio, tenía 244. O sea que eso por sí solo puede explicar la mala evolución cerebral que tuvo la enferma y el fallecimiento. En el careo de esta semana, los detenidos siguen diciendo que solo pretendían liberar a Encarnación del espíritu que la poseía. Pero lo cierto es que en diversos puntos de España se han encontrado restos de ceremonias satánicas, de juegos peligrosos como este de Granada, que ha costado una vida. El exorcismo es siempre una oración, porque en la Iglesia Católica nosotros creemos en la existencia del demonio. Otra cosa es el cómo lo podemos imaginar o pensar. Pensamos que puede tener una influencia en el hombre, pero ya sabemos por la palabra del Señor que la influencia de estos espíritus malignos no se vence más que con la oración, con la penitencia, en definitiva con la intervención de Dios. En cualquier caso, los católicos nunca pensamos que con usos materiales de pócimas, de bebidas, de signos, de ritos, de cosas, se pueda imponer la voluntad del hombre sobre la presencia del demonio, sino que simplemente lo que la Iglesia recomienda, con muchísima cautela y prudencia, es una sesión de oración y de ninguna otra actividad ni actitud. Satán, a lomos de la superstición, la locura y la ignorancia, ha triunfado en estos días sobre la razón. El número 39 de la calle San Luis será siempre la casa del miedo. Los perros del Albaicín aullaban con razón en la madrugada de enero. Entonces la producción